necesariamente, yo por eso le decía, esto es una inversión, ¿verdad? Es meternos adentro y de adentro sentir, ver desde adentro. Esto que les estaba mostrando son cuestiones que nos cambian radicalmente la película, ¿verdad? Una impresión inicial que uno puede tener a otra porque yo inclusive ayer les decía esto de siempre una percepción así de que son peligrosos, de que son salvajes, de que son ignorantes, que son todos sucios. Y cuando uno está con ellos, uno se da cuenta de qué se trata. Inclusive, un dato interesante, en esta comunidad, sobre todo colombiana, con los que más trabajé, una cuestión que hasta ahora llama mucho la atención y que en el mundo hoy es así como una especie de descubrimiento, ¿verdad? La mujer embarazada, embarazadísima, a punto de llegar al parto, la técnica hoy en el mundo, el gran descubrimiento, meten a la mujer en una piscina, le ponen música clásica y allí en el agua viene la criatura. Bueno, acá en Colombia, y de esto no hace mucho, la mujer está embarazada y ellos, es increíble, ellos conocen los plazos de la naturaleza. Es como que leen, como que ya saben en tantas horas, a tantos días, y así mismo se cumple, ¿verdad? Y, por ejemplo, yo había llegado esa mañana siempre con otra gente, ¿verdad? Hasta una comunidad que se llama Iribucuá, que está hacia la zona de Guayaquil y hacia Yacicañén en el departamento de Canindeyú. Llegamos y al llegar ya estaba la abuela, porque normalmente la embarazada le cuenta a otra mujer, al ser muy picotano. Bueno, entonces cuando dice eso, la abuela que hace recorre la comunidad y comienza a contar de que está por nacer una criatura. La mujer, ella sola, en el lugar hay un arroyo muy grande, casi un río, no muy profundo pero muy ancho, ¿verdad? ¿Qué hace la mujer? Se mete en el agua y le llegaba al agua hasta la altura de los senos, Bogotá. Un arroyo tranquilo, ¿verdad? Un lugar apacible donde las aves que volan a cantando, un barullo allí, ¿verdad? Y esa es la música clásica, ¿verdad? Versión naturaleza y ese murmullo de las aguas que uno escucha, ¿verdad? Una cosa, pero que hace que una persona se sienta totalmente relajada. Ella va caminando y la comunidad en la parte alta, por un caminito allí al costado, va caminando, acompañándola a ella. Ella elige el lugar. Nunca vi en el caso de esta, se habrá ido casi 50, 60 metros y el río hacía una especie de curva. Y en esa parte de curva se notaba desde arriba, se veía el agua, la arena blanca, ¿verdad? Y ella casi se recuesta contra la parte de tierra y allí abre las piernas y empuja. Una cosa más normal, ¿verdad? Y ella sola. Sí, pero al rato, ¿verdad? Hacía una sorprendente cosa, ¿verdad? La mitad del cable. Le estaba la escritura afuera. Y ella tiene la costumbre, si son diestras, la uña de acá del dedo, o si es zurda, esta de acá, dejan crecer cuando están a punto de parir. Y con esto, ellas mismas cortan el cordón umbilical. Cuando por algún motivo, que también suele ocurrir, o no sé, tuvo algún problema con la uña, muerden. Y ahí sueltan, ¿verdad? Ellas mismas se encargan de limpiar todo, evacuar todo. Sola Ella sola, nadie más con ella, ¿verdad? Y le lavan la criatura y sale. El pueblo, por decir así, Todo está mirando. todo alrededor, pero esa es una actividad de la mujer. Nadie allí interviene. Entonces ella sale, ¿verdad? Se va y se recuerda, a 12 horas, un rato, ella está caminando por ahí, ¿verdad? Bueno, esa es una cuestión que en el mundo tiene la piscina y la música clásica. Eso fue el comienzo de la humanidad, fue así, nunca hubo. Es más, hoy le llevamos a un hospital y por la comodidad del médico la pobre mujer sufre más acostada, ¿verdad? Tiene que hacer un esfuerzo enorme y bueno, hasta cuando no nace se le corta y son cosas terribles, pero ya desde un punto de vista médico. En el caso de la mujer, por una cuestión inclusive lógica, en nuestra propia naturaleza vamos a darnos cuenta que el órgano genital está dispuesto hacia abajo, por la ley de gravedad empuja y sale la criatura. Yo tengo una hija que es obstetra y cuando hacía su pasantía me llevábamos acá con mi señora al hospital de Loma Pitán y ellas hacían prácticas nocturnas porque de día no había lugar para practicantes. En una de esas me contó
papá llegó una mujer macá y muy joven, y vino acompañada de una señora que no sé si era su abuela o su mamá. Vinieron poco o nada hablantes de castellano y guaraní, macabras diferentes, y entraron, en fin, y el médico le pide que se acueste. Y cuando le pide que entre, abre las piernas para palparle, no hubo caso. Comenzó a patalear, a gritar, de todo eso. Bueno, entonces, entre tanto barullo, el médico le dice, estaba mi hija, estaba otra enfermera, le dice, vamos a salir afuera. Salieron afuera para conversar, y en ese interín la abuela que estaba con ella, la mamá, no sé, había una ventana, esos ventanales grandes, no muy altos, ¿verdad? Y ¿qué hace ella? Abre la puerta, la ventana, y se escapa allí con la chica. Entraron ellos y ya no lo encontraron, se armó el revuelo, ¿qué pasó? ¿Por dónde están? No, habrá pasado unos 10, 15 minutos y alguien viene hacia el fondo y avisa que hay una mujer que pide ayuda. Y fueron y la encontraron a la mujer y a la abuela. En el lugar, en el fondo del hospital, del otro lado estaba el colegio, y el colegio estaba en construcción, llevaron arena blanca. ¿Qué hizo la abuela? Tomó el balde eso de pintura, de esos tipo 20 litros, los baldes de plástico, cargó agua y llevó allá, puso sobre la arena blanca, le mojó, pero humedeció la arena, se puso de rodillas la mujer y allí parió, de rodillas. Directamente ella y la abuela después la ayuda a sacar la criatura. Pues ya era una posición que no es lo mismo que el agua, ¿verdad? Ella era de rodillas. Y lo único que hicieron fue traer la criatura, le hicieron una especie de primer auxilio, que no fueran cosas, y ya en su casa. Para marcar esa diferencia cultural de cómo ellos hasta hoy hacen esto, ¿verdad? Acá en esto es en Abaqui, en Cabazapata, en la comunidad Che. También acá. Ahí que Ahí es Abá, persona y pequeña, son los ejecutantes, son bajos de estatura. Y Abad no tiene relación con personas Amarilla. No, eso ya es paraguayo. Entre ellos Abá es la persona social, cualquiera. Cualquier ser humano es Abá. Es un lugar lejísimo, no sé cuántos kilómetros, 60 casi fuimos acá, y allí no hay Olmi, no hay nada, ya anda en moto en este momento. Llegamos después a la comunidad, allí tienen ahora una escuela que se les construyó, los maestros son todos indígenas, son todos H. Acá está la lideresa, y allá Teresa, ella es la mandamás de la comunidad. Bueno, y estaban contándonos allí, nosotros fuimos, conversamos con ellos, y acá al final, esto era lo que me llamó la atención a todos, cómo ellos, dentro de las dificultades que tienen, tratan de mantener su cultura, y esto es la práctica con el arco y la flecha. Acá he visto que está la flecha, una de ellas acá. Este que ya es medio blanco es hijo de una Che, él es indígena de parte de madre. Y disparan a blancos, el blanco es eso que viene. Ay, vos le miras y nunca va a decir que es indígena. Él es maestro. Ahí, tiene que disparar a eso, ¿no? Y toditos tienen y son criaturitas, ¿verdad? 8, 9, 10 años, hombres y mujeres. El palo, eso tiene que ser. Y grapán le dicen ellos a él. Ellos hacen todo eso es trabajo de ellos. Ipetimí se llama la comunidad. Ipetimí es una planta. Él habla en guaraní paraguayo, pero cuando está allí entre su gente habla che, que otra vez es diferente al guaraní nuestro de cada día. Ahí. Y como estos están ya muy influenciados por el tema religioso, por eso tienen nombres bíblicos. Ya dejaron sus nombres tradicionales que tienen
todos son así, Abraham y Sara y compañía. Ese es el peligro nomás en la ciudad cultural para ellos, una invasión despiadada. ¿Por qué le cambia? Lindo sería que se llame. Ya sí. Algo Es así. que los que ¿verdad? van para captar almas, ¿verdad? Y estos son salvajes, tienen que conocer a Dios, pues. Sí, ¿verdad? Esta le dio el baño. Abraham tiene que ver. Mas é roubar testemunha, mas eu camiseta certa. Por su lado, Sin victoria, ¿verdad? Sin copa. O salva y te hago pecho, ¿verdad? esto es para, como le decía, mantener una idea de cómo en este caso funciona el tema de la cultura entre ellos, ¿verdad? Y lo que quiero dedicarle esta parte a una cuestión que también es fundamental, ¿verdad? Que es la parte del hablar, de ñeñe, de grupo guaraní, yo estuve preguntando y por lo menos, por más que venga y esa es la famosa excusa, yo no hablo bien, yo hablo yo guaraní. Yo siempre le digo a la gente, no digan más que no hablan guaraní, porque hablamos guaraní, ¿verdad? Que les falte 10, 20 palabras, eso no quiere decir que no sepan hablar guaraní. Todo eso viene como parte de un proceso histórico de siempre tratar de eliminar la lengua, ¿verdad? Ocurrió el tiempo de la colonia y después los misioneros fueron obligados a catequizar finalmente en guaraní. Contra toda la voluntad de ellos, al no poder hacerlo en castellano, lo hicieron en guaraní. El español que vino acá no fue el mejor de todos, la mayoría de todos presidiarios, de hecho. Llegaron acá y en la historia de color de rosa que presentaron ellos con los líderes indígenas, hablaron mucho, firmaron un protocolo de paz, firmaron la pipa de la paz y ellos amablemente le entregaron a sus mujeres. Esa es una historia increíble, ¿no? Hay gente que cae. Vieron acá una partida de mujeres desnudas, tipo, con el perdón de la compañera acá, pero no es en el agua, ¿verdad? Sin nada más que unos 4 tipos entre ellos. Había acá una mujer y no hubo permiso, no hubo tratado de paz, y embarazaron hace cuánto, ¿verdad? Y fueron muy responsables porque nunca jamás se quedaron con la mujer que embarazaron. Nacieron los hijos de la patada, ¿verdad? Y la responsable de educar ya a esos mestizos, porque ya no eran nativos, eran españoles indígenas, fueron las madres, y las madres hablaban guaraní. Cuando a veces nos preguntamos nosotros cuál es una de las razones de la pervivencia del guaraní en términos históricos, ya viene de ese tiempo, cuando entonces, repito, los españoles llegaron acá, a mansalva embarazaron a las mujeres y finalmente la consecuencia de eso, el nacimiento de muchísimos niños y todos ellos otra vez criados por la madre delante guaraní. Pasamos todo ese tiempo, la independencia, Francia hace una labor en ese sentido muy importante. El cierre de la frontera no permite que nadie entre a Italia, ¿verdad? Eran contados los que entraban y eso que hizo que todo el mundo fortaleciera el guaraní. El guaraní hablante que ya había, el guaraní fue el idioma por excelencia. Incluso Francia, yo formo parte de una institución que en su momento hizo revisionismo histórico entre los primeros en Paraguay, que es el Instituto de Investigaciones Históricas Juan Rodríguez de Francia. Nosotros íbamos al archivo, en el archivo encontrábamos manuscritos de Francia escritos en guaraní, que él enviaba a sus delegados de frontera. Guaraní me o y pasa el tiempo y bueno, llegamos al tiempo particular de Carlos Antonio López. Y Él López prohibió, fue, ¿verdad? Él prohibió. No, Carlos. prohibir así como tal, no, pero por ejemplo, parte de esa, digamos, de esa campaña ya que empieza allí con él es eliminar los apellidos guaraní. Entonces se cambiaban todos a los apellidos españoles, ¿verdad? Y lo que él hace sí es abrir la frontera y mandar a los jóvenes a estudiar, vienen gente formada, vienen otros más. Y bueno, y allí ya en el preludio de la guerra contra la Triple Alianza, uno de los factores más complicados que de entrada percibieron los triple aliados era que
el peligro más que cualquier cosa era el guaraní. Y quedó, eso está en muchos documentos, varias veces publicados, como testimonio de las palabras de Bartolomé Mitre, el entonces presidente argentino, quien decía, si queremos eliminar al Paraguay, primero tenemos que destruir el guaraní. Y empieza la guerra, cuando la guerra entra al territorio paraguayo, 1867, más o menos una batalla que se libraron allí en el sur, López convoca allí en Ñemucú, en un histórico sitio que era Paso Jucú, a los más entendidos de guaraní y les pide que le preparen un aceite, un alfabeto. Aguaquirico y la puso. Un día encerrado allí, opa, o iba a aceite. Entregan que con esa herramienta que era como escribir el guaraní, se publica el famoso Cabisubí. El Cabisubí era, en el nombre está, ¿verdad? De Yopía, así era de vaina. Y era burlarse del enemigo y fortalecer el ánimo de la tropa paraguaya. Y allí viene inclusive la comparación que se hacía, decía en una parte el gran natalicio de Maneta Lavera, vos apió en Yarimbá, Copi Arinda Yeoni, Oyogaba Hanga, Caí, Yaguaja Bopi. Pero segundo Caí Bartolomé Yaguaja Venancio Flores Bopi. Con el respeto, claro, absolutamente respetuoso de la situación, ya en época de López era Caí el Pedro II, ¿verdad? Y Bartolomé Yaguaja Venancio Flores Bopi. Y esa es una burla. Y los soldados paraguayos lo ubicaban, burlando. Y eso iba acompañado de otro tipo de poesía, ¿verdad? Bueno, se libran las batallas, y yo solamente le quiero poner como algunas referencias, ¿verdad? La histórica batalla de Piribebuy, 12 de agosto de 1869. Esa batalla sanguinaria, probablemente no exista otra igual a esa batalla, es cuando ese día cercan Piribebuy 20.000 brasileños y 1.600 paraguayos estaban en Piribebuy. El jefe de plaza, un gran paraguayo que nadie lo conoce, tristemente olvidado, Pedro Pablo Caballero, que cada que yo Pedro Pablo Caballero me dicen el prócer, no, el prócer, este fue el jefe de plaza, el comandante de Piribebuy. Él valientemente hizo con López algo que siempre a mí me llamó la atención. Él le dice a López que dejó a Aurelio Yocota su espera. Para hacer algo suicida como eso, ya es que es como Ana de Luisada. Deja que te imana. Pero ya era aprender a López y pegarle a los brasileños o para la guerra, ¿verdad? Responde Aurelio Yocota. Y se libra la batalla y se produce un receso tipo media mañana y ya habían 800 de los 1.600 paraguayos muertos. Y Yucapán. Y no olviden que esas muertes fueron salvajes, le decapitaban, era tener la certeza de que murieron y era cortarles el cuello a todos. Y cuando se reinicia la segunda parte, un oficial paraguayo, el capitán de apellido Solalinde, viene frente al comandante brasileño de las tropas que atacaban Piribebuy, que era el famoso general João Mena Barreto. ¿Qué hace Solalinde? Le llama a su mejor tirador, que resultó ser una criatura de probablemente no se sabe exactamente si era 15, 16, 17 años, ni siquiera eso sabemos. Y el nombre otro ilustre olvidado, Gervasio León. Mitad. ¿Ustedes creen que Solalinde le llamó a Gervasio León en inglés? ¿O le llamó en portugués? ¿O le llamó en francés? ¿O en chino? Bueno, ni bueno, Gervasio León, el santo caballo y ella pide y ven a andar. El Mitaí se tira al suelo, un certero balazo, muere João Mena Barreto. Amante del conde Deus se enoja. Ordena la destrucción de Piribebuy. A la tarde se quema el hospital, que la muerte de Piribebuy era más grande que el Guabolaño. En Guabolaño murieron críticamente 400, en Piribebuy mueren 600 personas quemadas. Y entonces, allí es cuando sale, que tanto Francisco el Papa se acordó de la mujer paraguaya, allí donde se cree en promedio eran 100 mujeres, la cuña Piapé y cuña Baretel de Haya, que no tenían más armas que Itacú, que garrote, botella de cacué, y salen, como en términos militares, se dice a pecho gentil.
Se produce el enfrentamiento y se calcula que prácticamente un 60% ya fueron aniquiladas, decapitadas allí. Y lo que no se cuenta, pero que está documentado, que forma parte de esa historia casi prohibida, pero que está relacionado con el ser paraguayo y el tema del guaraní. Esas mujeres hablaban guaraní. Esas que sobraron fueron violadas, Sí. varias veces violadas. Y esas mujeres embarazadas, al enterarse de esa situación, hicieron algo que ninguna mujer del mundo haría. Cualquiera le puede cuestionar ahora, pero yo les pido que se pongan el zapato de esa mujer después de hacer, bueno, es terrible lo que pasó. ¿Qué hicieron? Mataron a sus hijos en sus vientres para no tener hijos de sus violadores brasileños. Esa mujer hablaba guaraní. 4 días después, 12 de agosto, dice la batalla de Costañú. Los niños de Costañú, que todo el mundo le ve con un uniforme, ¿qué es lo que iban a tener si no había ni plata ni nada? Obvio, otra vez con la sastre ya puedan tener la uniforme para 4.000 mitad y embocadas allá. Mentira. Mentira, fueron masacrados, Oaxaca, esas pobres criaturas. Les invito nomás a un viaje mágico. Hablaban guaraní. ¿Ustedes que creen que pidió un socorro que no se les mate Sí. en chino, en alemán, en ucraniano o en portugués? Esos lloraban en guaraní. Su mamá que estaban allí en los matorrales lloraban en guaraní. Sí. Cuando termina la guerra, lo primero, termina el 1 de marzo la muerte de López, el 8 sale un documento del gobierno de ocupación, en este caso manipulado por los aliados, donde entre varias prohibiciones está claramente prohibido el uso del guaraní en las instituciones educativas. 7 días después. Eso se comenzó a aplicar cuando esto no quedó nada, 10% es la historia, probablemente haya sido menos inclusive. Yo hasta ahora no conozco, mire que leí mucho, leo mucho, hablo con mucha gente y no encontré una guerra tan criminal, tan sanguinaria como la del 70. Genocidio. Sí, nos mataron todos, ¿saben por qué? Porque el mundo decía paren. Y entre eso que dijeron paren estaba Colombia. Por eso nosotros siempre le tenemos un respeto especial, Escuela Colombia, Calle Colombia. Ellos nos dieron desde Colombia, dijeron, si ustedes no quieren morir en su país, vengan a Colombia, que en Colombia los paraguayos van a seguir siendo paraguayos. Y hasta hoy cualquiera de ustedes que viaja a Colombia no necesita ni pasaporte ni visa, van con su cédula. Ese decreto nunca se anuló. Bueno, el mundo pidió y termina tristemente con la muerte de López, ¿verdad? Que tampoco se entregó. Por eso esa figura ecuestre de él con el caballo pata arriba, pues, es el que murió en la guerra, no es el que se entregó. Si ustedes ven uno con el pie paradito allí, ya en el suelo, ese ya es menos valiente que el que tiene el caballo con la pata arriba, ¿verdad? Y bueno, se prohíbe. ¿Y cómo se prohíbe? ¿De qué manera los paraguayos que iban a ser docentes iban a Argentina? Rápidamente ellos vienen acá con el famoso guarango, que hasta ahora los argentinos usan. Claro, acá ya no es una cuestión de xenofobia ni están enojados, yo soy objetivo en el comentario. Ellos hasta hoy dicen guarango, dicen por ejemplo, es una guarangada. Esa es una guarangada. ¿Y qué es guarango y guarangada? Lo feo, lo malo, ignorante, salvaje, está relacionado con eso. Entonces ellos llegaron acá y guarango a todo el que hablaba guaraní. Y a eso se le agregó lo de famoso campesino, ya guaraní de Yuruquicá y compañía, pero como que no funcionó, vinieron después otro tipo de castigos que en ningún lugar del mundo hasta ahora encontré. Y yo tengo documentos de eso, gente importante del mundo donde me escribe y me dice, acá no. Yo le he preguntado a mucha gente si en su país, por hablar su idioma, fueron castigados físicamente. Y todo el mundo no, y siguiendo a eso la pregunta, ¿y qué? En su país sí, y acá sí. Y cuando le comienzo a contar de que el famoso que se arrodilló por hablar guaraní, oye, el tamaño de Venezuela, y era solamente eso de la tierra, pero están aquellos que ya después con saña y Itacuí, Yuquí de Saguazú, Yo quiero abatiendo Picují.
Ya, había un eso, y eso ya era más. Ya, o sea, antes jugué más de más. Y si no era eso más recientemente, fíjense lo más recientemente porque hablo de tapitas. Tapitas esas de cerveza, o sea, Ari venimos en eso. Ay, qué tima. Sí, no, desastre. No fue eso solo yo todo beteo, no fue el yurubeteo. El yurubeteo, a través de la boca hablamos, el yurubeteo y soñé y llegué a guaraní, el yurubete. A mí estaba el yurubeteo. O que estaba de plantón lo que cuperde. O correr a la escuela de Coracuí. No voy a hablar más guaraní, no voy a hablar recreo que esa salía de. Se le mandaba a poner un collar, un boquín de ese caillo yurubete que es tan feo, ¿verdad? Ellos mismos se encargaban de hacer historia, pero a patadas. Profe, por eso es que yo creo inadmisible y no sé si se podría crear una ley, algo así, de que los extranjeros que vienen acá queriendo prohibir nuestra lengua dentro del territorio, en el trabajo, Claro. sucede mucho, ¿verdad? Claro. Y el año antepasado creo que fue esa estanciera Sí, en que... Carmen de Yo. Sí, En el que caso, fue terrible. nosotros tuvimos mucha participación allí porque hicimos una denuncia, inclusive central al campo judicial. El día, y eso corrió, se viralizó, mandamos mensajes por todos lados. Al día siguiente le hacen una manifestación frente a la casa de la Sí, brasileña. me acuerdo. Ella se retracta, pero igual se presentó una demanda en el juzgado de Santa Aníbal, recuerdo. Sí, pues, eso, ¿qué es lo que todavía significa prohibido, ¿no? Y una manera más, a donde quiero llegar, estoy viniendo desde atrás para utilizarlo ahora, y con eso también ponerle aquí al análisis de ustedes, y ustedes decidirán después qué quieren, ¿verdad? Yo solamente voy a poner la situación, es que hoy la gente no tiene que decir que hablaban aquí. O sea, fácilmente yo le puedo preguntar a más de uno, no, yo no hablo, cuesta mucho, yo hablo yo parando. Entonces cuando la gente me dice eso, yo le pregunto, ¿y vos hablas castellano? Sí, hablo castellano. O yo para el castellano. Y entonces le pongo el ejemplo. Si vos en este momento sos capaz de decirme que viviendo en Paraguay no dijiste o no escuchaste a otro decir, vení na, andate na, contale na. Entonces, ¿Quién dio? ¿dónde estás? Estás usando en el castellano expresión del guaraní. ¿Y eso qué es? Eso es un yopará también. Sí. ¿Ah? En realidad, técnicamente el yejeá. El yejeá es la mezcla. El yopará es la alternancia. La gente dice ñemiti yopará. Va un liño, una línea es nada, un liño, abatí. Y quiere un liño mándico. Y quiere un liño abatí. Cuando llegue ahí. Va abatí memeco, va mándico memeco, va abatí memeco. Pero va a contar con un liño, ya que va a vender ahí. Abatí mándico, que voy a decir. Y ahí el yo para. Ese es el yejeá. El yopará es abatí mándico, una línea abatí. ¿Cómo se representa eso? Yo llego acá y le digo a cualquiera de ustedes, y ustedes me responden en castellano, muy bien, profesor, ¿cómo está? Está lloviendo, o qué viene a llover. Sí, hace rato empezó a llover, profesor. Yo hago discurso en guaraní, ustedes en castellano, nos entendemos. Pero yo sostengo un discurso en guaraní, ustedes en castellano, guaraní castellano. Eso es el yo para. Pero cuando yo digo de arriero recorrí, la pide con monotí. Eso ya es en una oración, es de guaraní, arriero de castellano, recorrí de guaraní, lápiz de colores castellano, monotí guaraní. Y eso es un yejeá. Eso es yejeá. En una misma oración entran las dos lenguas. Bueno, y a donde, por eso le decía, cuando yo digo, por ejemplo, vení na, andate na, decirle que parece castellano, traerle que. Pero o sea, ¿qué es el guaraní? El yuque, el que, yapuque. Sí, con K. Claro. K. Traerle que, el eduque, exactamente eso. Y es que es guaraní. Ay, ¿Qué guaraní, es eso? eso es. Claro, ¿y qué es eso? Y eso es un yo para mí. Eso es castellano. ¿Pero qué? Ella, ok. Claro, el yapuque, ¿cómo va a decir? Aceque. Y llevarle, hace que llevarle. Hace que tú tarea. Hace que tú tarea. Y saqué que está lleno de castellano, ¿verdad? Que guaraní, ya poco es nada. Bueno, entonces, ¿qué es? Y ese es un yo para. Bueno, ¿y qué pasa cuando yo junto los dos y digo que na? Decirle que na, llevarle que na, contarle que na, traerle que na. Habían yo para. Pero la gente de yo para no es guaraní. ¿Y qué es lo que yo hago? Yo les muestro que yo para está en el castellano. Y por consiguiente, no digan solamente que hablan yo para guaraní, entonces digan que hablan también yo para el castellano.
pero ya se creó en la conciencia colectiva una imagen de que no hablamos los guaraní, hablamos yopará. Inclusive hay miedo a decir que hablamos guaraní, porque así la guaraní, ¿no? De ya era tiete, de otra la ibaga, más o menos esa. Pero en el caso que estaba diciendo, ¿qué pido que eres una voz? Ni siquiera es voz, es voz. ¿Qué pido que eres una voz? Y nadie levanta la mano, esperamos, no te entendí nada. ¿Qué pido guaraní? Que eres Gina, vos. Y todos entendemos qué querés. Pero nadie dice qué querés o no, nadie dice qué quieres tú. ¿Qué página querés? Y entonces ese pico y Gina son el guaraní y están en castellano, en un yopará. Y ese voz final, que no es voz, es voz, es una incorrección. Pero nadie pondera eso, nadie dice que mal que hablamos el castellano. El problema es que hablamos mal el guaraní. Y eso es parte de ese proceso de negación. Ahí la intención es decir, no hablamos guaraní, no hablamos, y con el tiempo solamente vamos a hablar yopará. Cuando que en realidad hablamos. Y les voy a demostrar a ustedes que hablamos. Y si después de esto salen acá y ustedes siguen insistiendo que hablan yopará, yo vine al santo poeta acá. Les voy a pedir que algo sencillísimo. ¿Cómo se dice en guaraní yo camino? Se Se aguanta. aguanta. ¿Verdad? ¿Cómo se dice tú caminas? Debe aguantar. ¿Y cómo se dice él camina? Ja, o guata. Perfecto. Yo usé en castellano y ahora se van a dar cuenta de algo que para nosotros es tan fácil, pero que para un extranjero prefiere morir 3 veces, revivir y después morir otra vez. Yo dije camín hasta la N, se llama raíz, y le agregué sufijos al final. El afijo que se agrega al final se llama sufijo, el que se agrega antes es prefijo. Acá, camín, que le puse una O, y dije camino. Después camín, y le agregué as, y dije caminas. Y camín, y le agregué a, el camina. ¿Verdad? Ustedes acaban de traducirme, y nadie me dijo, esperan por un ratito, profesor, yo no me acuerdo. No tenés un diccionario, danos unos 2 o 3 minutos y después vamos a traducir. Sobre la marcha me dijeron aguatá, reguatá, aguatá. ¿Y cuál es el verbo? Y es guatá. ¿Y qué hicieron? Antes le pusieron a. Y dijeron aguatá. En castellano fue camín o al final. Después me dijeron ere guatá. Y le pusieron antes ere. Y guatá, que es el verbo después. En castellano, caminar. Yo dije camín as al final. En el tercer caso me dijeron o guatá. Y en el otro caso, en castellano, camina el, camín a. Ese ejercicio muestra que ustedes hablan guaraní. Porque saben construir el guaraní. Porque si no, me tenían que haber dicho guato, guata, guatamos, guataremos, guataramos. Y nadie hace funcionar el guaraní así. En el guaraní hay prefijo a, guata, de, guata, o, guata, ya, guata. Luego camín o caminas, caminamos, caminan, caminan, caminarán, etc. Todo cambia al final, el guaraní todo cambia al principio. La pregunta es, ¿tuvieron que ir a la escuela para aprender eso? ¿Aprendieron en el colegio? ¿Vinieron acá a la universidad? No, en la calle, en la casa, con sus amigos, con sus vecinos. Hablamos guaraní. Vale. Segundo caso, ¿cómo se dice, yo voy a decirle en castellano, este señor? En guaraní, ¿cómo vamos a decir este señor? Cocaray. Cocaray. ¿Cómo podemos decir esta señora? Cocuñacaray. Perfecto. Acaban de hacer exactamente el ejercicio. Fíjense que en castellano, que es más complicado porque tenemos que saber 2 formas. Yo digo este señor y digo esta señora. No puedo decir esta señor. Tampoco puedo decir este señora. Yo ya sé que en castellano lo correcto es este señor y esta señora. Pero ustedes pasaron al guaraní en la forma más fácil que existe y dijeron cocaray, cocuñacaray. En guaraní esta es co. ¿Y por qué me dijeron cocaray, cocuñacaray? ¿Por qué no pensaron que pero ambos co es masculino y entonces K es femenino? Voy a decir K, cuñacaray. No, todos decimos cocuñacaray. ¿Por qué? Porque sabemos guaraní. Si no sabemos, no vamos a hacer esa solución. Voy a hacer ahora el ejercicio de esta manera. Les voy a pedir que ustedes me digan en guaraní. Voy a hacer al revés la cuestión. Digo en castellano, ¿cómo se dice en guaraní? Este señor alto. Cocaray. Cocaray. Así sobre la marcha. Los otros que no me dijeron pensaban, pero no me dijeron más rápido.
Pero pensamos todo en coca de Ya arriba. damos una oportunidad Perfecto. acá. Perfecto. Ahora atiéndame, el siguiente, ¿cómo se dice esta señora alta? Ayúdate. Y usando un mi para decir esos señores altos, ¿cómo diríamos entonces? Mica ayúdate. Mi cara, ayúdate. Perfecto, vamos bien. Y por último, ¿cómo diríamos esas señoras altas? Mica ayúdate. Atiendan que ustedes tradujeron. Puedo apostar ahora 10 millones con ustedes, nos vamos afuera y vamos a escuchar lo mismo que acaban de decir. Lo mismísimo va a decir la gente, sin haber llegado a una escuela para aprender. Yo les dije a ustedes, este señor alto, esta señora alta, alta, estos señores altos, estas señoras altas, alto, alta, 4 formas usaron para el adjetivo calificativo. Cuando me tradujeron a guaraní me dijeron, Cocaray, ibate, cocuñacaray, ibate, umicaray, ibate, umicuñacaray, ibate. En guaraní solamente ibate. No hay ibate, ibatá, ibatos, ibatán de por y vean. El que pasa a aprender guaraní, se les facilita todo. El castellano tiene que saber alto, alta, tiene que saber bajo, baja, bajo, baja. Gordo, gorda, gordo, gorda. Flaco, flaca, flaca. Guaraní me pirú. Guaraní me pirá. Trae pirú. Poná. Claro. Poná es lindo, linda, lindo, linda. Poná. No hay poná, ponó, ponás, ponós. ¿De acuerdo? Bueno, ustedes acaban de demostrarme que saben guaraní, porque me tradujeron exactamente como se tiene que decir. A ninguno se le ocurrió decir ibaté, después ibatá, después ibatos, después ibatás. Ibate fuera. Es solamente eso. Por eso es importante con esto que les estoy mostrando cómo hablamos. Lo que en principio muchos dicen, yo no hablo. Y hablar una lengua es saber construir. Que a ustedes les falte una palabra que no sepan cómo se dice Proyector. proyector. Y digan proyector, pero proyector se pone a coger yo va a subir. Y no van a ir fin del mundo por eso. Faltan palabras, pero ustedes tienen que tener la sintaxis. Y es lo más difícil de hacer. Y manejamos las dos lenguas. Les voy a dar otro caso más. Y después ahora todas las preguntas que ustedes quieran. Si yo les pido a ustedes que me digan en guaraní, habla un poquitito. Yo digo, mi ropa se hago. Tu ropa, no. ¿Cómo voy a decir su ropa o la ropa de él o de ella? Y ya. Y ya. ¿Estamos de acuerdo? Y ya. Y yo, comunista. Claro, pero y ya. Bueno, ahora voy al siguiente caso. Digo, mi cabeza es acá, tu cabeza es acá. ¿Y su cabeza? Y acá. Ustedes están traduciendo, ¿eh? Cualquiera que pasamos allí no va a decir lo mismo. Mi acá no va a decir ya. Tercer caso, yo le voy a decir mi ojo se endereza, tu ojo endereza, su ojo Esa. esa. Perfecto. Nadie se equivocó hasta ahora. Bueno, voy al siguiente, voy a usar mesa. Mi mesa se mesa, tu mesa ne mesa, su mesa. Y mesa. Perfecto. Y último, usando la palabra aba, no acá no, porque de las dos formas se dice cabello. Aba. Yo digo, si aba, mi cabello de aba, tu cabello, ¿y cómo va a ser su cabello? Usando aba. Y aba. Perfecto, acabamos ahí. Y aba. Atienden que yo le dije su ropa, su cabeza, su ojo, su mesa y su cabello. Usé solamente su. Ustedes me dijeron en el primer caso, y yao, la palabra es ao, y antes el equivalente a su es una IJ, y de. En el siguiente caso me dijeron iñacá, y el sustantivo es acá. ¿Qué le pusieron para indicar su? Una IN. Si yo le voy a explicar técnicamente, sin ningún problema, le voy a decir ao es oral, por eso se pone la IY, y acá en nasal, por eso la IN. Pero el resto que habla, que está acá en Aguazú, que está acá a la vuelta, que está acá en Itaquirité, que está en Itaquirí, dice Iyao, dice ñacá, sin tener que entrar a una explicación gramatical. En el tercer caso me dijeron gesá. Y cuando hay palabras que en guaraní se llaman triformes, como tesá, esá, gesá, digo serezán, derezá, gesá. Y la tercera usó una H para indicar su. La H es su. En el cuarto caso me dijeron imesá, y solamente fue la I. La IY, la IN, la H sola, la I. Bueno, la I ¿por qué? Porque la palabra empieza en una consonante, que es M. En los AO y acá empezaron en una vocal. Hay reglas, está claramente estudiado, científicamente demostrado. Y en el último,
también empiezan a buscar, pero ¿dónde está el acento? En ahora está al final, en acá está al final, pero en aba están al inicio. Y ahí yo digo hi aba, así como digo hi ara, así como digo hi iba. El acento es inicial, la palabra, un sustantivo, empieza a buscar. Ustedes usaron 5 maneras diferentes para decir su en guaraní. Perfectamente dicho. Ahora díganme que no habla guaraní. Hablamos guaraní. Que el problema sea que no sepan cuál es la palabra. Eso es, si quieren ustedes, mitad de caramelo solo. Y eso, profesor, y esa expresión, ese pensamiento, o esa reflexión que dice que hablamos mal el español porque tenemos guaraní. No, entonces eso no es excusa. Por esa razón, en Canadá que hablan inglés y francés, el francés tiene que estudiar el inglés. Las dos cosas hablan mal. El tema es sencillamente, todo forma parte de esto que estoy comentando, ese proceso de anulación. Hay un proceso, lastimosamente. Porque hay que reconocer, ahí nomás para terminar mi pensamiento, lo que hay que reconocer que nos cuesta mucho comunicarnos en español bien comunicado. Claro. Y vos a los brasileritos le escuchás la cultura, un corrido. Y los curepini, ¿qué decir? ¿Cuál es la diferencia? Ellos son monolingües, ellos hablan portugués. Sí. Pero Marcelo, aún así no entonces- hablan bien. entonces Ellos no dicen quiere os decir- homem, as mulheres dicen. Claro, pero por eso, güey, ya son peculiaridades, pero ellos son portugués hablantes. Sí, sí. Los argentinos son hispanohablantes, Ajá. no hay otro idioma. Acá son 2 idiomas. Por eso, entonces, Y ese es el fenómeno que normalmente ocurre en todos los casos parecidos. No existe la puridad de las lenguas, siempre se mezclan. Siempre hay algo. Es lo mismo. Acá el fenómeno va más allá inclusive del español. Ustedes tienen el español y portugués, pero también acá es muy común. Yajata borracharía, en Sí. Yacaruta manchonete, y cuase pineu. Hablamos guaraní portugués. Allá atrapallavete. Guaraní portugués no creo que la yo paranda, es la guaraní castellana entonces. Guaraní portugués. Hoy en día yo digo, Yajata eso shopping. no es entonces un problema. Claro, Yajata shopping, güey. ¿Qué es shopping en inglés? Sí. ¿Verdad? Aquí está ese Facebook, güey. Facebook inglés. ¿Verdad? Entonces, hay un yo para allá de guaraní con otras lenguas. Nosotros a veces nos cerramos solamente en el guaraní y en el castellano, pero hay un proceso parecido con varias otras lenguas. Lo concreto en esto es que nosotros, independientemente de haber estudiado en una escuela, en un colegio, aprendimos a hablar guaraní. Yo ayer empezaba la clase, decía 70 y probablemente más por ciento del Paraguay habla guaraní, entiende guaraní. 40% es monolingüe guaraní. Y esa es una cifra muy alta, casi es la mitad de la población. Entonces, necesariamente, para ustedes, profesionales de todas las especialidades que fueran abogados, ingenieros, médicos, lo que quieran, el guaraní está acá a la vuelta, ahí en la calle. Yo ayer, al empezar, yo le decía, sencillamente una prueba que hice. Yo me confundí un poco, me fui por todos lados. Hablan de Baticoco, tipo nada. Valgo a Jicaina te digo, el curso oratorio y la poja. No veamos y ver, hermana. Todo fue guaraní. Con toditos los señores que estaban allí, otro me trajo acá. Le encontré acá al profesor Luis Baticoco, profesor. Guaraní. No es una cosa de buscar que yo esperamos allá en la última pieza, allá en el último edificio, allí en ese último piso, allí están los que hablan guaraní. El resto hablamos todo castellano. Aquí mismo estamos usando guaraní, castellano. Lo que a veces romantizamos mucho nosotros también es que tiene que ser un guaraní puro. Y no, tampoco existe. ¿Verdad? Tampoco existe el castellano puro, tampoco existe el portugués puro. No existe una lengua Así en puridad, puro, casto y sin mancha, no hay. Entonces, lo que tenemos que sí asumir es esa realidad y a partir de esa realidad usar la lengua para entender a la gente y darnos a entender a la gente. Quiero, por aquello sé que tienen su tiempo también ustedes, pero quiero terminar esto con algo que hace más de 20 años en realidad. Viajaba yo de vuelta a Asunción, di una clase en Caraguazú un sábado de mañana. A Jairo Pila, micro, y era sábado de mañana. Tuve la suerte de que tanta gente bajó y entre que yo subí primero conseguí un lugar, ¿verdad? Entonces ya fue pagado. A mi lado estaba un señor. Vamos a soprar, ¿dónde hay cuadro y dónde la bicha? Enseguida la nieve, ¿verdad? Ya. Muy baja, no sé pariente. Una cuestión muy paraguaya también.
Después sale y me dice, el secundario va a Mohamed. Y le digo, yo voy a dejar, le digo. De escuela rural de Mohamed, me dice. No se han podido hacer, le digo, es universidad de la mujer. Se hizo un lapsus así, salió y me dijo, se ha dejado que dice aquí la escuela, pero no tengo de técnica. Y yo escucho eso y le digo, ese no está en la escuela, y le digo, ese fue ya puta, Andina ya golpea. Y me da una respuesta muy, pero muy fuerte, muy impactante. Ojo de hilo, da ahí de provecho y ser. Y me remata con una frase que yo digo, un filósofo de la educación, había 300 o 400 páginas en decir lo que él dijo. Él me remata con una frase lapidaria y me dice, Tachira, ¿y qué es la escuela? A la escuela de que sube. Terrible. Uniforme, cuaderno, insignia, pero la escuela de que sube. Clases en castellano, libros en castellano, exámenes en castellano. Mitad guaraní hablante. Acabo yo de demostrarle que son dos lenguas diferentes. Ustedes, yo, tenemos el gran privilegio de ser bilingües y ustedes acá trilingües y más, ¿verdad? Pero ese hecho a nosotros nos libera. ¿Qué es lo que nos da yo decía acá, el conocimiento es poder? Ustedes tienen la información, tienen poder, no tienen información, no tienen poder. Y acá ese es el tema, nosotros ya estamos empoderados y a veces como miramos así medio de manera hegemónica, Taviso Partido y esa es una mirada, pero lastimera, ¿verdad? Hay que considerar a todos. En el proceso de la democracia implica la integración de todos, la participación de todos, la tolerancia entre todos, el concepto de igualdad de oportunidades para todos. Y si yo le limito a este guaraní hablante, ¿qué igualdad de oportunidades tiene? No es democracia. Si yo le hago participar solamente a los grandes intelectuales, a los que solo hablan castellano, al postado guaraní hablante, no. ¿Qué clase de democracia es esa? No es democracia. Y tiene tanto derecho de participar. Yo ayer le decía acá a los doctores, acá al doctor también, el hecho de que siempre me llamó la atención de la gente que dice, imagínense lo que es quedar postergado. La gente ya no fue a la escuela, el gobierno y toda la instancia dicen, no, problemas económicos, hay problemas económicos, problemas de salud, hay problemas de salud, falta de yodo, problemas bucodentales, COI, problemas viales, la hipólita. Pero nadie quiere poner el primer gran problema. El primer problema se llama comunicación. El niño que entra a la clase y no entiende nada. ¿Qué pasa? Lo que me pasó a mí. No entendí, yo decía, en el primer grado, en el tema de ETA, mi profesor hace rato estuvo hablando castellano. Y yo no entendía nada. Y me decía entre mis 6 años, en el tema de ETA, y nunca habló. Al punto que mi abuela, de vuelta a mi casa, ella me contó lo que la profesora dijo. Y fue mi abuela la que me enseñó por meses qué es lo que ocurrió en las 5 o 6 horas de clase que yo tenía en la escuela, donde no tenía nada. En mi caso, fue el cinto de mi papá. PJ va a tener para ir por otra, ayuda la escuela, forzada en negro, no entendés. Y yo sufrí un castigo que había sido que la profesora me decía algo, yo no lo entendía, y me castigaba, un asiento más atrás, no me fui más atrás porque estaba en la pared. Pero ese fue inclusive mi castigo por ser guaraní hablante. ¿Y cuántos son los que salieron de la escuela por eso? ¿Cuántos son los que ni siquiera llegaron a la escuela por eso? Yo ayer le decía a los amigos acá que el porcentaje de analfabetos en Paraguay, sacándole el maquillaje, ronda casi un 40%. Coincidente con la población guaraní hablante, marginada. Por eso, doctor, con el respeto que me merece, pero en ese gesto yo puedo tener de hablarle en guaraní a alguien, le está dando su lugar como persona. No como porque cambie, sino porque habla guaraní, así, como una persona, como un ser humano. Eso es respetar los derechos humanos, ¿verdad? Y eso es algo que a muchos nos falta. Ese médico que llega a la universidad, el que socorre, ¿quién le tiene guaraní? A ver, esta señora, Tope Pireco, Carmen Ullere, Ojeo, ¿quién me ayuda? Por favor, alguien que tiene guaraní. Espera, oye, esa guá, espera, oye, esa verdad. Entonces,
si nosotros miramos el valor que tiene esto, y en particular yo celebro la presencia de esta breve referencia al guaraní, pero tratamos de acercarle todo lo que en este caso pueda ser de valor para ustedes, en el sentido de que puedan ustedes tener una imagen diferente. Probablemente entre la primera clase y esta que estamos terminando, algo va a cambiar en el parecer de ustedes con respecto a lo que es la cultura y lo que es la lengua guaraní. Algo va a haber que va a ser diferente entre lo anterior y esto. Y eso es lo que nosotros buscamos, y insisto mucho, lo que yo presenté acá son hechos que se pueden verificar, se demuestran. Lo que acabo de hacer es una demostración rapidísima de muchísimos otros ejemplos que yo puedo poner para demostrarles a ustedes que conocen y que hablan guaraní. Y repito, que les falte palabras, no se preocupen. Eso uno lee, memoriza, y a medida que pasa el tiempo, de ustedes depende incorporar más palabras, van a saber un montón de palabras nuevas. Pasa nomás con ustedes, me estoy fijando, hablando un poco en términos de edades. Generalmente una persona que hoy tiene 30, 35, hasta 40 años, en realidad 35, pónganle. La reforma educativa cumplió 31 años. Y a partir de allí es cuando por primera vez se dio guaraní desde el primer grado hasta el final de una carrera universitaria. Me tocó en la Universidad Nacional de Caguazú, me invitan a participar de una mesa evaluadora de una tesina, estudiantes de Derecho. Yo fui invitado sencillamente porque yo estaba allí, el decano amigo mío me dice, ¿no querés presentarte acá en la mesa? Tenemos un profesor que tuvo un problema, se enfermó. Sí, no hay problema. Pero eso fue de casualidad. Pero al final yo no fue casualidad, sino una causa de volver. Me siento, se para el muchacho, traje y corbata, todo preparado. Mi pronombre era Osusu. Entonces yo, con mucho respeto a los miembros de la mesa, le digo, ¿me permiten intervenir un ratito? Adelante. En seco, le digo, de mí no se ve bien, ¿vale? Yo veo niña con agua, ni me tenga castellano. Los otros años de guaraní. Yo creo que guaraní me leo. Impresionante. Nos paramos los tres, le aplaudimos. Si había público, le iban a aclamar. Una defensa espectacular en guaraní. Pero él estaba apretado. No sé si era castellano. Y ya al final me dice, yo campaña, lo sé, amo jugar y la cherumia. Y era esa sensación. Una estudiante de arquitectura de la facultad a la Universidad de Columbia se volvió muy viral en su momento. Ella se preparó y defendió, ella de entrada, ella fue peteta guaraní, estudiante de arquitectura, una universidad cartera allí de Asunción, ¿verdad? A ver qué pone defensa guaraní. Entonces, finalmente lo que quiero apuntar con esto es que como que hay veces está reprimido y de golpe salta y sale y se manifiesta. Y cuando eso ocurre es cuando tiene que haber de parte de nuestra una reciprocidad. Ese fulano que llega allá a la oficina y ya por la pinta, qué bien le cae, más de cobro, va a decir que es más de algo, va a ser de era, del ruido de interés, ahí le metieron en el bolsillo. Sí. Le metieron pero en el bolsillo. Después pueden hablar en portugués, en inglés, el tipo ya está. Y esa impresión de hablar guaraní es lo que hace esa empatía que se tiene entre nosotros. Profesor, Bueno, yo digo también, ¿verdad?, de que nosotros tenemos así como un compromiso, ¿verdad?, la gente que tenemos este privilegio de hablar medianamente los dos idiomas, ¿verdad? Y aparte, ¿verdad?, del compromiso de seguir difundiendo. A mí particularmente me encanta hablar en guaraní. Yo con mi mamá hablo en guaraní y ella habla perfecto el castellano, pero generalmente hablo con mis hermanos la misma cosa. Cuando estamos más en familia, hablamos en guaraní. Y cuando estamos en público, lógicamente, estamos, ¿verdad? Hagan un sondeo nomás acá mismo ustedes que son profesores de la facultad o estudiantes de acá. Pregúntenle a todos esos estudiantes si cuando llegan a la casa, la mayoría tienen papá y mamá que hablan guaraní. Acá entre nosotros vamos a hablar castellano. De lejos de luego, estamos hablando de mitad de 20, 22, 23 años. Pero vamos a hablar guaraní. Cuando llegó mamá, ya fue llegar mamá. Y allí entró.
esa imagen es importante, cómo el sistema es tan, aprieta mucho. Imagínense ustedes, habrán visto más una vez, en algún lugar, no quiero decir campaña, porque eso ocurre por acá cerca, se despierta la profesora, fulana jata, ayuda a salir que apenas de borí. Pero son cabros, y la bicha profesora, tal cosa, o aparece la mente que platicó el recreo de agua. Entra a la escuela y el portón es la señal lapidaria. O Manola Valdivia, oye, pero la castellana, ya, qué sufrimiento. De izquierda clase, la profesora ni Ametonia, la castellana, atravesada por la escuela ni Ametonia, la castellana, atravesada por la añana o la profesora de Quereba, ande en el maoy con quien vive Guarani, me fulana de mi gente. Ande de joven dave, de ni en de Guarani. Ahora la mitad, igual que ligra para que bruce la segunda. Le quedo ver un patán. Porque llegué la profesora, castellano, apenas se mete la recreo o para la formalidad, la profesora, pero tereré Guarani, la mitad, ni en Bogotá, y Guarani. Y que llegue castellano, o pa y pula campanilla de código, oiga, vea a la gente. Por fin no para la escuela. Luego llegué más la Guarani a Puiterbe. Esa es la imagen que no tenemos que perder. Creamos estructuras forzadas para una población que vive en Guarani. Y no importa que estemos acá en la frontera, no importa que estemos en el Chaco, donde está un paraguayo, siempre hay guaraní por medio. Sí. Y se dice, no solamente el guaraní, sino que el guaraní se convirtió en nuestra herramienta de comunicación. ¿Y qué es lo que hacemos? Hablamos guaraní y traducimos al castellano. Ese famoso venir un poco, o llevarle un poco, o contarle un poco, ¿qué es lo que es un poco? Me decía una lingüista catalana, vino acá, le llegué al hotel Excelsior, por el camino me pidió que le cuente todo cómo hablamos. Llegamos al hotel, yo le digo, me va a esperar un rato acá, yo veo adentro, si ya está todo preparado, va a entrar a hacer su charla. Llegó pero sobre la hora, se atrasó el vuelo. Yo entré, 2 o 3 minutos volví, y ella me dice, ya está doctora, me dice, profesor, un momento. Yo sí, le digo, ¿qué es un poco? Que todo el mundo dice un poco acá. Se me pasó, no le conté. Te está para ver, si te escucha un poco, quiere decir todo, le digo. Y viene y le dice, vení un poco, tiene que venir todo. Y llevarle un poco y tiene que llevarle todo. Y me dice, pero ¿por qué? Y entonces le digo, doctora, eso es por lo que ya le conté, lo que nosotros pensamos en guaraní, decimos eyumina, y mina es un poco. ¿Verdad? Porque tendría que ser venir, venga o ven. Sí, claro. Pero acá venir un poco, pues. Y el un poco es eyumí. O ilumina, termina la de un poco. Y un poco es una incorrección en castellano. La sintácticamente no corresponde. Es venir o venga o ven. Y el otro es el caso del siquier. Que todo el mundo de ustedes habrá usado más de una vez. Vino siquier, se fue siquier, compró siquier. Se fue siquier ya. Valida siquier. Yo le digo, mesa van a una mesa, le digo, computadora van a una, le digo, silla una, y le digo, siquier no van a ver nada. Pero todo el mundo dice siquier. Mojo, guaraní, catú, ojo catú, vino siquier. Ojo Gatú se fue, sí que un Gatú contó sí que también es una incorrección en castellano, no quiere decir nada, pero usamos, porque el guaraní es más expresivo. Sí. En guaraní, en castellano, yo solamente puedo decir ven, así bien castizo, venga o venir. Eso es en guaraní, eyú. Y el guaraní tiene mucho más que eyú, porque decimos eyú na. Y eso es como traducido, como no tiene traducción, es venir por favor. Después decimos eyumí. Mi es, le decimos nosotros cariñoso, un imperativo cariñoso. Tampoco tiene traducción, más o menos equivalente a por favor. Eyumí, venir por favor. ¿Qué es la orden? El yuque porque acá dice shaka, de Bogotá, ella poke, bueno, ¿qué? Bueno, pero después vamos a juntar los tres y vamos a decir eyumí que na. Y eso como decía en castellano, venid por favor, por favor, por favor. Porque no hay palabra en castellano para decir mi que na. Y por las dudas, yo siempre digo paraguayo, con el perdón del término, siempre volan muchas cosas. No va a decir solamente eyumí que na, va a decir eyumí que na y catuno. Va a decir eyumí, pues ya por favor, a ver si podés ir. Eso es muy nuestro, ¿verdad? Y ese es el sentido
que me gustaría que entiendan, porque hablo de la expresividad que el castellano seco no tiene. Allí aparece el un poco, allí aparece el sí que, y aparece el luego, te dije luego. Se fue el luego. Pero no es luego de después, es el voy. El voy es un enfatizador. Lo que yo quiero decir con eso, te dije. Pues como que nos decimos, no, te dije luego. Le contó luego. A ver, luego, mire, ahí bebe. A ver, voy y andé en pasada. Así es que dense cuenta que el castellano que hablamos tampoco es castellano en puridad. Por más que digamos todo, venía un poco, es castellano, pero dicho así, sintácticamente, es incorrecta la expresión. Eso nos muestra, repito, esa realidad que muchas veces no alcanzamos a ver sencillamente por aquello que no tenemos mucho tiempo, como ahora tuvimos acá, para profundizar en esta cuestión. No sé si hay alguna última consulta. Estamos ya en el tiempo, pasamos por. Les pido disculpas por eso. Profesor, y el Liliano R. Fernández, por ejemplo, tenía esta virtud, ¿verdad?, de escribir, por ejemplo, todo en guaraní y seguidamente en castellano. Entonces, escribía. Él hacía el de y en otro caso hacía el yo para, ¿verdad? El caso de él es yo para, y en muchos otros casos hacía el de también. Él hacía las dos cosas. Pero el impacto de él. Es una locura. Emiliano es el más grande cronista de la guerra del Chaco. No hay otro como él. Cuando él canta Yo soy Tuyutí, hoy la gente baila, pero si uno lee bien Yo soy Tuyutí, claro, es como para escucharse llorar por días. Pero terrible. Por eso que hay que escuchar a Francisco Russo cuando da un concierto didáctico. Y él es el único que canta porque son 24 estrofas. Sí. Los músicos no que cantan 4 o cantan 6, pero 24 tienen completa la canción. De Emiliano R. Fernández, que él peleó en la batalla de Nanagua y cuando terminó, él se sentó a la tarde viendo todos los cuerpos, ya inclusive algunos lastimosamente las circunstancias de la guerra, ya algunos entrando en descomposición, él dice, se siente y escribe. Y va contando todo y narrando de una manera desgarradora. Y hay un momento que dice, a los circa trimas y cocuete, voy a decir porque bala bala. O bala bala, entonces vamos a ver, famoso. Sí, la fuerza que tenía allí era quien quedaba sin cabeza. Y eso es una descripción del uso que se le da, que él le dio también en ese momento, ¿verdad? Tremendo el Emiliano para la descripción y para la relación de todo lo que ocurrió en la guerra. Sí, quería tener un mal término. ¿Y catú puede ser, también significa guaraní? Catú es una palabra también polisémica. Catú en realidad significa perfección. Es más, hasta no hace mucho, en una de las versiones de la Biblia, para referirse a los santos, la palabra más linda, más perfecta que tiene guaraní es manangatú. Hoy ya pronunciada manangatú. Eso viene de maná, que le dije hace rato, es la normal, lo irregular. Y la niega. Yo maná, y si yo maná, es que no tiene, que no es maná. Bueno, es lo que se llama el antónimo, pero sencillamente agregándole in. Manaín gatú era, como manaín es nasal, el guaraní siempre elige entre la G de catú y la G de gatú. Entonces hay hecho manaín gatú. Con el tiempo la palabra se degradó y quedó en Manangatú. Manangatú es el nombre que la iglesia le aplicó a los santos. O sea, el concepto de santidad implica un concepto de perfección. Y allí ya aparece. Y por otra parte se utiliza como verbo y es Sheikatú, Ikatú Rejó, Ikatú Parayú, poder, podés. Y tiene otros valores también. O sea, eso se utiliza como un sufijo, yo digo Hasikatú, Hasikatú técnica. O sea, si uno va a decir correctamente, no, una enfermedad tiene que decir que alguien está enfermo, perdón, no tiene que decir Hasikatú. La gente hoy dice Hasí no, Hasí es lo difícil, pero Hasikatú es el que padece una enfermedad. Pero profesor, también alguna gente dice, vea Betica ahí y Manangatúa. Y ese es el Manangatú. Manangatú es persona bondadosa, o sea, que es puro bien. Por eso decía, en el mundo guaraní el catú es la perfección. Incluso el que habla entre ellos a veces le dicen ni en gatú.
que es, para nosotros el Padre Antiguo, para ellos, es palabra gatú perfecta, que dice las palabras perfectas, que pronuncia las palabras sagradas, porque las palabras son sagradas. Por eso que ellos cuando nada tienen que decir, no dicen nada. Y allí lo muy para ver el barrio de indios de Piabá, allá en el indio, la indio de uno ni es. Y no es que él no quiera hablar, él no tiene nada que decir. Nada importante, diríamos. De hecho, cuando no tiene la necesidad de hablar, no habla. En el ejemplo que yo les di, se juntaron 3 días para escuchar 3 palabras. Escucharon las 3 palabras, no, nadie dijo pobre, pero no estoy de acuerdo, no. Escucharon y se mandaron a hablar. Es esa imagen cultural, repito, la que no todos conocen y que siempre circunstancias como esta ayuda a tener una percepción diferente, ya sabiendo esto. A eso que he oído su la forma que hacen sus partos, cosa que en el mundo es toda una novedad hoy, acá entre ellos, pero de toda la vida, en el agua, eso que estuvimos mencionando de que ellos, por ejemplo, no tienen el sentido de la propiedad, todo eso de este lado es una cuestión peligrosa, ¿verdad? Cuando toca intereses poderosos, ¿verdad? De posesión, entonces tampoco es recomendable, ¿verdad? Pero para ellos ese es el sentido de la vida. La respuesta bien clara cuando ellos dicen, nosotros no somos para acá. Lo que viene después es lo que va a ser la vida. Este es un simple transeúnte, somos transeúntes, es un tránsito hacia el famoso humano. Pero va mucho con la iglesia, con la doctrina o con el pensamiento. En general eso es universal. Ahora, ¿dónde está la diferencia en la concepción de un solo sitio final? Lo que para un cristiano puede ser el cielo, el infierno y un intermedio que es el purgatorio. A ver, cosa puede tener la segunda que portar otra y batalla y otro. Pero en el caso de ellos, el destino es uno solo, no hay añadeta. El Ibaga. El Ibaga es el cielo cristiano. Esa es la morada de Jehová, donde está la Virgen María, están todos los santos, los ángeles, serafines, querubines, todo. Pero es el cielo cristiano. El cielo guaraní es el Arapui, es la bóveda celeste. Ellos dicen que no hay nada. Esas imágenes, por eso cuando les mostraron los pies ayer, allí no había imagen, no hay santo, no hay. Es directamente la vinculación con Dios a través de la danza que es Yeroquí, el canto que es por ahí, o Purajé, y la oración, la plegaria que es Ñemboé. Y ellos hacen su ceremonia que se llama Ñemboé Yeroquí. Ñemboé es Yeroquí. Allí les decía, es un simulacro de la vida. Y las escrituras ya van aprendiendo que van a haber dificultades y ellos van a tener que superar las dificultades, todas las que van apareciendo. Es increíble el mecanismo, ellos nacen, viven de esa manera. No son personas que, por decir así, nomás tienen miedo. Increíble la espiritualidad. La espiritualidad es tremenda, se manifiesta por la flor de piel. De eso hay un montón de experiencias, no están muy lejos, repito, están por acá cerca también. Por allá a lo mejor un siguiente encuentro puede ser a lo mejor con ellos, acá hablando con los propios líderes. Muchos de ellos hablando con ellos. Con el prove, ¿no? Sí. No hay ningún problema. Sí. Que simplemente esa es la situación, pero en este caso tener la posibilidad de experimentar y de escucharles sobre todo. En principio a veces son un poco parcos, pero una vez que ven que no le va tirando un poco la lengua y les gusta, entonces ellos comienzan a hablar. Ellos dicen Ñanderú, Ñandereco y Divacorape. Ñanderú es Dios, nos tiene acá, nos tiene abrazado. Ñanderú. Divacorape, dicen acá. Ñanderu El abrazo. Él nos tiene acá abrazados a nosotros. Ñanderú, Dios. Y conceptos así interesantísimos. El tema de ser vegetariano. Y Añuá, ¿no? También. Sí, del abrazo, claro. Pero ellos, el Divacorape es solamente esta forma. Un ser superior que te abraza, ¿verdad? Bueno, y eso, y después el tema de la tradición que tienen de ser vegetarianos hasta hace poquito, ¿verdad? Inclusive ellos no comen huevos, porque saben que hay una vida, entonces no comen huevos. No puede haber patada, huevo de gallina, no va a comer ninguno por más hambre que tenga. ¿Por qué? Porque ellos respetan la vida, que saben que está dentro de eso. Bueno, muchísimas gracias.